Internacional. Leonora Spuro es abogado especialista en temas internacionales y por supuesto la primera pregunta tiene que ser con Estados Unidos, porque ha habido mucho movimiento, sobre todo la renuncia forzada de Tillerson, el secretario de Estado, del canciller, y lo que implica para la política norteamericana, que necesita estabilidad a nivel mundial. Sí. No, la renuncia de Tillerson era algo que se veía viniendo dentro del gabinete de los Estados Unidos hace tiempo, porque ha tenido muchísimas diferencias con el presidente Trump en cuanto a varios puntos importantes de política extranjera, como por ejemplo el tema del Acuerdo del Pacífico. Él tuvo diferencias también con la salida del acuerdo del NAFTA. También tiene muchas diferencias con la propuesta que quiere plantear Trump de eliminar el acuerdo nuclear con Irán. Entonces ya las diferencias eran demasiado marcadas y el presidente Trump solicitó al secretario que renunciara. En otros estados, normalmente en otras democracias, es normal que un canciller se vaya, un ministro, pero es que en el caso de Trump son muchos los funcionarios que están saliendo y siguen saliendo. Sí, no solamente acaba de solicitar la salida de Tillerson, sino Tillerson tuvo que despedir por tweet al principal asesor económico del gobierno, que es Cohn, y bueno, eso también evidentemente demuestra la debilidad que existe en cuanto a la, vamos a decir, estabilidad del cargo en los gabinetes de gobierno, aunque es bastante normal que cuando se inicia un nuevo gobierno los jefes de Estado cambien el gabinete y ajusten un gabinete que funcione para sus políticas y los planteamientos que quieren establecer en su plan de gobierno. El tema ruso está muy presente en esto de las relaciones de Trump y Putin, y sobre todo la injerencia en Estados Unidos. Sí, claro, cómo no. Ahorita hubo mucha presión por parte de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos de establecer nuevas sanciones a ciberataques rusos. Incluso hay una investigación abierta de relación entre la elección del presidente Trump y todo el proceso de la candidatura y supuestos ataques o alteraciones por parte de hackers rusos. A raíz de eso, ahorita se acaban de aprobar una nueva agrupación de sanciones a varios rusos afiliados a Putin que han estado vinculados a estos ciberataques. Y a pesar de que el presidente Trump ha negado consistentemente que su candidatura de cierta forma o su victoria haya sido influenciado por estas alteraciones por parte de cibernautas rusos, es muy interesante ver que a pesar de eso el propio gobierno de Trump es el que ha impulsado estas sanciones y que las ha aprobado. Con presión, el tema de Irán ha creado muchas dificultades porque Irán es una potencia petrolera, gasífera, es una potencia militar, y volver nuevamente a la confrontación pareciera muy negativo. En ese sentido, Tillerson tiene razón de seguir el proyecto de Obama de diálogo con Irán. Yo soy de la postura también de que la posición que tenía Tillerson era más adecuada para prevenir un conflicto, más comprendo también la posición que tiene Trump y en este caso quien va a asumir el rol de secretario de Estado, que es Mike Pompeo, ex secretario de la CIA, porque ellos lo que plantean es que ese acuerdo impedía establecer sanciones a Irán, porque era un acuerdo de que siempre y cuando cumplieran con unas condiciones no podían tomar acciones en contra del gobierno iraní. Y eso de cierta forma generó una sensación entre los grupos más conservadores estadounidenses, particularmente el Tea Party al que pertenece Pompeo, de que eso impedía poder establecer una política exterior fuerte para, de cierta forma, reducir el desarrollo de tecnología nuclear por parte de Irán o eliminarla de lleno, que es lo que realmente quiere alcanzar el partido. Y además me parece una noticia sumamente interesante que, bueno, puesto que Pompeo va a asumir el rol de secretario de Estado en Estados Unidos, se ha nombrado se candidateó, se postuló a la primera mujer potencial secretaria general de la CIA, que tiene un historial muy interesante. Muy negativo. Sí, por eso digo que es particularmente interesante, porque ella ha sido acusada de cometer actos de tortura en contra de detenidos y fue una de las que manejaba una de las cárceles secretas de la CIA en Tailandia. Y bueno, incluso está vinculada a una especie de, vamos a decir, rumor de que ella ordenó quemar unos videos donde ella participaba activamente en la tortura de dos militantes de Al-Qaeda. Entonces, bueno, es muy interesante el caso de ella. Evidentemente, tanto Mike Pompeo como ellas, ambos han de cierta forma participado en actos de tortura durante su periodo en la CIA y
demuestra indirectamente que Trump apoya la guerra sucia contra el terrorismo. Sí, Rex Tillerson era un comerciante, un hombre de petróleo, un negociador. Trump es un hombre muy directo, muy ejecutivo. Y en el caso de Pompeo viene un poco en esa línea. Inclusive dijo Trump que se sentía más cómodo con Pompeo porque pensaban en la misma dirección. En ese sentido ha habido críticas muy duras a Venezuela. ¿Es posible que cambie entonces la política norteamericana con nuestro país y nuestro gobierno? Sí, es posible que cambie, va a ser muchísimo más fuerte, una postura más activa a nivel internacional, no solamente con Venezuela, sino también con otras potenciales amenazas, aunque es muy curioso ver, por ejemplo, que a pesar de tomar posturas más conservadoras con casos como Irán, también abre la puerta a negociaciones con casos como Corea del Norte. O sea, es muy curioso ver que el gobierno de Trump está interesado en abrir negociaciones con el régimen de Corea del Norte. Claro está que esas negociaciones buscan llevar una transición política en Corea del Norte, pero el hecho de que exista la apertura es algo bastante interesante y que, bueno, además han tenido una gran apertura con Rusia, algo que claro, que en el caso de Corea del Norte, la presión de Corea del Sur y de Japón, que les interesa una península pacífica, claro, influye mucho también, ¿no? Sí, evidentemente. Determinante. Es un factor determinante. Pero en este caso de Venezuela, que se ha sido tan duro en las declaraciones, ¿crees que puede haber cambio directo? Podría haber, por ejemplo, más presión por parte de los Estados Unidos en ciertas instancias internacionales. Probablemente van a generar más presión dentro de la Organización de Estados Americanos, incluso de repente en las propias Naciones Unidas, para que haya, vamos a decir, una supervisión y no es una intervención, sino una supervisión más clara sobre lo que ocurre en Venezuela, particularmente sobre el próximo proceso electoral presidencial. Estados Unidos va a presionar mucho que este proceso no cumple con determinadas condiciones que podrían, de cierta forma, definirlo como un proceso verdaderamente democrático y por tanto va a exigir que esas condiciones se lleven a cabo y que además haya observación internacional presente. Entonces vamos a ver a Estados Unidos tomar una posición de liderazgo importante en la comunidad internacional frente a si se van a reconocer o no los resultados de ese proceso electoral o las condiciones de ese proceso electoral, y eso es algo donde nosotros vamos a ver un Estados Unidos más activo y con un rol mucho más protagónico. Por cierto, el secretario general no recibió a la delegación venezolana bajo el argumento que él tiene que consultar al Consejo de Seguridad y a los demás miembros de las Naciones Unidas y que no es una decisión de él. Evidentemente no puede ser una decisión de él, porque las Naciones Unidas es la suma de la voluntad de sus Estados miembros, es un organismo internacional y por tanto todo tema en materia internacional debe ser discutido en la agenda de la Asamblea General y o del Consejo de Seguridad. Eso en caso con respecto de a las elecciones en Venezuela, ¿no? Con respecto a si va a haber un pronunciamiento favorable o desfavorable con relación a las condiciones electorales en Venezuela. Y en el caso colombiano, que tenemos elecciones también en puertas. Sí, el caso colombiano es muy interesante. Ahorita hay muchísimas críticas a algunas candidaturas, particularmente a Petro y todo su movimiento. Y se está viendo, curiosamente, en encuestas que el colombiano tiene un temor de vivir una nueva crisis económica o de terminar como Venezuela. Y mucho de la campaña, y lo vamos a ver ahorita en las campañas electorales próximas de Colombia, se va a escuchar mucho el tema Venezuela para la política colombiana y probablemente se trata de vincular a ciertos candidatos con ciertas opciones políticas, como para tratar de cierta forma, asimilar y reducir apoyos, puesto que esos candidatos en algún momento expresaron apoyo a, puede ser Nicolás Maduro, o puede haber sido Hugo Chávez, y que bueno, eso de cierta forma puede debilitar o fortalecer una candidatura en el país vecino. Aunque hay una derrota visible al gobierno de Santos, ¿no? Sí. Y un fortalecimiento de Uribe, sí, y quienes están acompañándolo. Sí, sí, pero a la vez de que hay un fortalecimiento, vamos a decir, de esa tendencia un poco más conservadora colombiana, también hay un crecimiento del apoyo antisistema. O sea, estamos viendo lo mismo que ocurrió en Venezuela y que ocurrió en muchos países latinoamericanos, un sentimiento de crítica al sistema y a la tradición. Incluso en Estados Unidos también, la victoria de Trump fue una victoria antisistema. Entonces, preocupa un poco ese tema porque es posible que surjan nuevas figuras fuera del entorno político tradicional colombiano y que se posicionen como importantes candidatos para gobernar o para liderar movimientos. Seguimos hablando después del corte con Leonora Spuro, abogada, especialista en temas internacionales, con las noticias de la Semana Internacional. Hoy cerramos un ciclo con esta semana y hay muchas noticias que quedan para analizar. Ya regresamos.